de eso va a tratar la gran mayoría de estos miércoles, recordando eventos que el Señor hizo y que marcaron la historia de pueblos, de personajes, y que lo puede volver a hacer hoy en la actualidad. Por eso fíjese que esta noche el tiempo que vamos a estar con el Señor, dice, Dios lo puede volver a hacer. Porque a veces nosotros vemos como que lejano todo lo que el Señor hizo allá en todos los comienzos con su pueblo Israel. Pero fíjese que no. Y en esta noche yo les voy a leer en Génesis 17:8. Fíjese que en Génesis 17:8 el Señor le está hablando a Abraham y le dice, fíjese, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Fíjese que en otras versiones dicen heredad eterna, dice. Y seré el Dios de ellos. Fíjese que le está hablando a Abraham. Le está hablando ya del pueblo, de las naciones, de la descendencia que va a ser de él. Todos hoy en día sabemos. Fíjese que el Señor, en sus planes perfectos, lo ha ido atrayendo y ha cumplido su palabra. Ese versículo era solo para que veamos que el Señor promete. Y así como el Señor le prometió a Abraham, el Señor, mire, cuántas promesas no nos ha hecho a nosotros. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos estado arrodillados delante de Dios y el Señor nos ha hablado, porque el Señor habla, hermanos. El Señor no es mudo. A veces nosotros somos mudos que no le pedimos a Dios, pero el Señor habla. Y el versículo que nos va a mantener en esta noche está en Éxodo 6:6. Fíjese que son unas promesas y yo se los leo. Fíjese que dice el Señor, mío, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Primera promesa. Os libraré de su servidumbre. Segunda promesa. Os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. Tercera promesa. Y cuarta promesa en el 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El Señor hizo una promesa a Abraham, ¿y cuánto tiempo atrás? Bueno, es más, cuando el Señor le promete tantas cosas a Abraham, él se topa con la dificultad de que su esposa es estéril. Y el Señor le ha prometido descendencia, le ha prometido que la tierra en la que está va a ser de él y de toda su descendencia. ¿Y cómo dice este? Pero fíjese que en el transcurso del tiempo el Señor va cumpliendo. En estas promesas que acabamos de leer, que le hizo al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, nosotros las podemos tomar hoy en día. Fíjese que la primera dice que los va a sacar de servidumbre. Los va a sacar de la servidumbre. Dice que por tanto dirá a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué pasa, hermanos? Fíjese, el pueblo de Dios ya estaba esclavizado por el pueblo de Egipto. El pueblo de Dios había vivido una gran bonanza, por así decirlo. ¿Qué llevó? ¿Qué preguntas, qué nos podemos hacer nosotros? Decir, ¿por qué el pueblo estaba esclavizado? ¿Qué hicieron mal o qué dejaron de hacer para llegar a ese punto de ser esclavos de otro pueblo? Cuando el Señor había dado promesa de que, dice, y las naciones se inclinarán delante de ti. Y el pueblo estaba siendo esclavizado en ese tiempo. Fíjese, da tristeza cuando yo leo la palabra de Dios y me dice que lo va a sacar de la esclavitud. A mí me da tristeza remontarme a la época cuando un pueblo lleno de bendición y escogido por Dios. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel Dios? Porque a Dios le plació simple y sencillamente. Porque Dios quiso que en medio de ese pueblo, que como
a lo largo de la historia se ha encargado de hacerlo ver como lo menos de todo. El Señor ahí se ha engrandecido. Entonces, como el pueblo escogido por Dios ha sido torturado por Egipto. Porque si nosotros leemos, hermanos, leemos toda la historia, nos damos cuenta que fue torturado. Viene a mi mente mucho cristiano, conocedor de la palabra de Dios. Mire, estudiados en la palabra de Dios. Gente que un día estuvo al frente de congregaciones. Y hermanos, de un día para otro, usted los va a ver alejados de los caminos de Dios. No quieren nada con el Señor. Y es lo mismo. Un día estuvieron en bonanza, un día tuvieron las promesas en las manos y al otro tiempo se olvidaron. Y viven esclavizados por el pecado. Es más, hoy estaba leyendo, viene al país a predicar un señor. Fue graduado de pastor, iba a su iglesia y un día, por revelación, dice él, se convierte, hoy es católico. Hoy habla y dice, yo estaba cegado, dice él un día, en una de sus tantas cosas que dice, a mí me habían dicho que no se podía interceder por los muertos, pero vine y leí. Hay una serie de libros, hermanos, que no son aceptados en el canon de la iglesia porque simple y sencillamente no hay inspiración divina. Y ahí dice que se puede interceder por los muertos. Y él dice, ¿cómo no iba yo a saber eso si no había leído esto? Hermanos, eso es estar en el pueblo, en la tierra prometida y volver a un estado de esclavitud. Y se da. Entonces, Dios, me imagino, Dios prosperó tanto al pueblo de Israel que en determinado momento, pienso yo, el pueblo pudo llegar a pensar, qué grandes cosas he hecho yo. Como a veces nos puede pasar a nosotros, que se nos olvida que quien da, que quien provee, quien que nos da el tiempo, nos da la mentalidad, la sabiduría, es Dios, nadie más. Entonces, y todo eso hizo que lo llevara a una mente de vanidad y que sufrieran todo lo que pasaron en Egipto, una serie de dificultades grandes. Entonces, porque Dios prosperó a ese pueblo en medio de Egipto, Dios lo hizo grande, a tal punto que el monarca de ese tiempo, Faraón, temió y los esclavizó porque dijo, estos están creciendo, un día se van a ir en contra de mí. Dios les había prosperado. Entonces, mire, vemos que estas 4 promesas encierran toda una aventura de obediencia y de desobediencia. De obediencia, el Señor prosperó. De desobediencia, el pueblo asumió las consecuencias. El Señor lo sacó, sí, pero asumieron las consecuencias. Y fíjese que Dios les da esas 4 promesas. Ahora me imagino que hizo brillar los ojos del pueblo cuando ya en Éxodo Moisés les está hablando y les dice que los va a sacar de servidumbre, que los va a liberar, que los va a hacer su pueblo, reiterando los pactos con él. Yo me imagino el pueblo, después de haber vivido tanta dificultad, se alegró. Y así nos pasa a nosotros, así nos pasa. Entonces, toda esta historia se da en medio de Egipto, como yo les digo. Se da en medio de un pueblo en el que antes, si nosotros hacemos memoria, había estado al segundo del mando del pueblo José, que en medio de tanta dificultad fue lo que él dice, fue cosa de Dios para preservar la vida de su pueblo. Se recuerda de aquel famoso sueño que tuvo Faraón de las 7 vacas flacas y las 7 gordas. Hubo un tiempo de prosperidad y un tiempo de abundancia, un tiempo en el que no había nada. José interpretó el sueño, Faraón lo trajo, estuvo el segundo al mando, hubo hambre, el pueblo estaba desfalleciendo, pero el Señor por medio de él preservó la vida de Israel, de su pueblo escogido. Entonces, fíjese que como Dios promete en Génesis 17:8, cuando lo leímos, Dios prometió a Abraham cuánto tiempo atrás.
Y tuvieron que pasar una serie de tiempos, de circunstancias para que eso se llevara a cabo. Vemos las consecuencias a dónde nos lleva, hermanos. Oiga, las consecuencias a dónde nos lleva no hacer la voluntad de Dios. Fíjese que Dios en cada una de las promesas que Él daba, y yo los bendeciré porque Dios bendice. Pero dice, pero no se apartarán ni a diestra ni a siniestra. Van a seguir mis mandamientos, van a seguir mis estatutos. Y eso es lo que como al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en ese entonces, que la Biblia dice pueblo de dura cerviz. Hermano, yo a veces me confronto y digo, cuando no sigo la palabra de Dios, cuando soy arrogante, cuando me creo más, cuando estoy bien y me olvido que el Señor es el que me ha traído aquí, yo me convierto en hijo de dura cerviz para el Señor. Entonces, ¿a dónde nos lleva a no hacer la voluntad de Dios? Y Dios, fíjese cómo es la misericordia de Dios, que aún nosotros fallándole, aún nosotros viviendo en las consecuencias malas, Dios de ahí nos saca. Dios tiene la gracia de sacarnos, dice en un salmo, creo yo, del lodo cenagoso. Y fíjese que quien nos mete al lodo cenagoso no es el diablo, no es mi enemigo. ¿Quién decide meterse ahí? Somos nosotros mismos, a veces cegados, a veces olvidados de las promesas y de la obediencia a Dios, nos metemos al lodo cenagoso. Pero el Señor viene y nos saca, porque Él es misericordioso. Fíjese que todas esas 4 promesas que leíamos, yo tomaré, yo sacaré, yo tomaré. Recordemos que nuestra Biblia hoy la tenemos en español, latino, la entendemos, pero fíjese que no fue escrita originalmente en ella, fue escrita en hebreo. Y fíjese que donde dice, yo os sacaré, ¿sabe cómo está escrito en hebreo? Está en tiempo pasado y dice, yo os saqué. Así dice. Y usted lo puede ir a corroborar y se va a dar cuenta que así es. Moisés le está hablando al pueblo en medio de la servidumbre. Cuando Moisés ya ha ido a hablar con los ancianos y se presentó a Faraón y les dijo que lo dejaran libre, y Faraón les dijo, yo no conozco de tu Dios, no sé quién es. El pueblo de Israel dice que producía adobe, digamos, ladrillos, les daban los materiales. Faraón molesto les dijo, ya no les voy a dar materiales, y van a volver a hacer la misma cuota de ladrillos. El pueblo dijo, qué bien, ¿cuál es el beneficio que Dios nos trae hoy un libertador? Porque habían clamado. Pero fíjese, en medio de todo, Moisés está diciendo que el Señor envía a decir que Él ya sacó de debajo de las tareas pesadas. Fíjese, Él libró y aún viviéndolo. ¿Qué viene a mi mente, hermanos? Cuando el Señor nos promete algo, el Señor ya lo cumplió. Porque sabe, para Dios el futuro es pasado, porque Dios lo sabe todo. Los que tenemos la incertidumbre de cómo va a ser, de qué va a ser, de cómo lo va a hacer, de que Señor, hacelo ya, somos nosotros. Nosotros somos así, y no es justificarnos, pero somos impacientes. Peor hoy en la actualidad, hermano, que hoy todo es para allá. Hoy todo es rápido, todo es comida rápida, todo es para antier, todo es para ayer. No nos gusta esperar. Y fíjese que el Señor habla en esas promesas. Yo saqué, yo libré, yo tomé y yo hice mi pueblo. Así habla, así habla. Entonces el pueblo en ese momento, me imagino, le brillaron los ojos, como decíamos anteriormente. Entonces, cuando Dios dice algo, ya lo hizo, hermano. Cuando Dios prometió algo, ya lo hizo. Simple y sencillamente, a veces nuestra medida de fe no tiene el alcance necesario, porque tenemos que tener, fíjese que tenemos un Dios de lo imposible. Cuando decimos tenemos un Dios de lo imposible, hay algo posible en medio de ello. En nuestras circunstancias hay algo que no podemos hacer, que eso lo hace Dios, pero hay algo que nos toca hacer a nosotros, hermanos.
Si ustedes recuerdan, el domingo el pastor predicaba de la bendición. Él predicaba de secretos para tener una vida de bendición. Si nosotros queremos ser bendecidos, si nosotros queremos que la palabra de Dios se cumpla, algo tendremos que hacer. No podemos quedarnos sentados toda la vida esperando resultados distintos. Alguien dice que no podemos esperar resultados distintos si no hacemos cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, si nuestro tiempo de oración con el Señor ha sido el de hace 30, 50, 10, 20, 2 años, un año atrás, si nuestro tiempo de oración con el Señor son 3, 5 minutos y sentimos que es una eternidad, no va a pasar algo sobrenatural, no va a pasar algo, pasará en tiempo muy detenido. Entonces, estaban siendo esclavizados siguiendo, porque el Señor estaba prometiendo que los iba a sacar. Estaban siendo esclavizados. Algo o muchas cosas hicieron delante de Dios. Ese pueblo que se narra en todos los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés, vivieron, hermanos, cosas increíbles que uno las lee y uno cuando deja volar la mente, usted cierra los ojos y se imagina todo lo que pasó, y aún así desconfiaban y no creían en el Señor. Entonces, algo o muchas cosas debieron hacer malas o mal para estar en el estado que estaban. ¿Qué pasa? Si a nosotros nos está yendo mal, si estamos viviendo algo que está fuera de nuestros planes, a veces no son pruebas. A veces nosotros decimos, qué gran prueba la que me ha mandado el Señor. Decimos que no, a veces, perdón, pero a veces simple y sencillamente son consecuencias de mi desobediencia. Simple y sencillamente. Y el Señor no se puede meter en eso, pues. Ya no sería un Dios justo. Y nosotros en la vida, en el ánimo de caminar, siempre recordamos de un Dios amoroso, de un Dios piadoso, pero nos olvidamos a veces que Dios es justo. Y fíjese, la palabra, hermano, dice que en ningún momento Dios tomará por inocente al pecador. Así dice. Si nosotros pecamos, si nosotros fallamos, aún como hijos de Dios, y le pedimos perdón, Él nos perdona, pero las consecuencias van a estar palpables. Fíjese que es alegre ver cómo Dios, en lo peor de nuestras acciones o en lo peor de nuestras vidas, cuando nos tomó por hijos, porque precisamente cuando a cada uno de nosotros el Señor nos amó, uno podría decir, no, yo no era malo, porque usted sale a la calle y habla con las personas, fíjese que yo soy bueno, yo nunca he matado a nadie, fíjese. Bueno, y muchos de nosotros es probable que éramos así, creyéndonos buenos. Y dice un predicador, yo bueno iba caminando para el infierno, dice. Y dice, de personas buenas el infierno va a estar lleno. Porque el Señor no quiere personas buenas, el Señor quiere personas arrepentidas y que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Fíjese, las promesas las hace entendiendo que el amor y el poder nunca van a dejar de faltar. Eso es una de las cosas que tiene que quedar en nuestra mente esta noche. Que si ustedes lo han ejemplificado en películas, aquella escena cuando Moisés levanta su vara y el mar se abre. Hermanos, ya como que estamos bien acostumbrados a ver eso, pero eso es increíble. Eso solo Dios lo hace. ¿Y Dios lo puede hacer ahora? Sí. ¿Necesita que abrir a un mar de cada uno de nosotros? No. Pero hay tantas cosas, tanta enfermedad por la que hemos estado orando, tanto amigo, tanto familiar que no conoce de Dios, que hemos estado orando por tiempos y no sucede. El Señor lo puede hacer, porque el poder de Dios nunca ha faltado. Fíjese que los que cambiamos somos nosotros, los que no le creemos a Dios somos nosotros. Entonces Dios, el poder de Dios nunca ha dejado de ser. No podemos esperar bonanza si estamos sembrando vientos, si estamos echando una mala semilla. No podemos esperar nada bueno. Entonces, créame que el tiempo ese tiempo de liberación del pueblo de Israel de Egipto con el tiempo de ahora, ¿tendrán algo en común? Sí.
solo personas necesitadas de Dios. Hoy ya no hay esclavos, hoy a veces se cambia por la palabra, los que somos empleados, vaya, esclavo, empleado, va 8 horas al día, no podemos hacer más nada pues, para el que nos pague el salario, va. Pero no se da ese punto de esclavitud que se daba en ese tiempo, pero sí hay necesidad de libertad, hermanos, de libertad. Porque muchos de los que estamos aquí tendremos áreas de nuestra vida, hermano, que no le hemos entregado al Señor. Y si yo mintiera en ese punto, créanme que anduviéramos distintos. Pero yo estoy seguro que, al menos en mí, hay áreas que necesitan ser libres por Dios. Así como necesitaba liberar a ese pueblo de esa mente de esclavitud en ese tiempo. Fíjese que hay necesidad que Dios nos libre y nos saque de muerte a vida. Y fíjese que en ese tiempo el pueblo clamó por libertador y Dios envió a Moisés. Él dio una serie de excusas y mandó con él junto a su hermano Aarón. Y hoy en día, hace poquito más de 2000 años, envió un libertador el Señor. Y no envió a librar solo a su pueblo escogido. No envió a librar solo a Israel, a las 12 tribus. Fíjese, envió a librar a todo aquel que en Él crea. A todo aquel que en Él cree. Mandó a su Hijo Jesús a morir por los pecados pasados, venideros de cada uno de nosotros. Dios escuchó el clamor. Porque yo me recuerdo que hay una parte en la palabra en la que el Señor está orando por sus discípulos y les dice, y Señor, dice, por todos los que han de creer por medio de ellos. Ahí estábamos nosotros. Si nosotros fuimos alcanzados por ese libertador que Dios envió. Jesús hecho carne, como dice el pastor, fue el mayor evento que el que creó la tierra haya pisado la tierra, haya venido, nos haya visitado. Entonces, así como Moisés en ese tiempo libró a un pueblo, así el Señor Jesús vino a esta tierra a libertarnos a cada uno de nosotros. Y hermanos, hoy con dificultades, con equivocaciones, cada uno de nosotros, pero vivimos libres en el Señor, sabiendo que tenemos vida eterna. Sabemos que nosotros cuando el Señor nos llame y muramos, vamos simple y sencillamente a dormir, porque dice la Biblia que está establecido al hombre que muere una sola vez y después de esto, el juicio. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero nosotros sabemos y estamos seguros que ese libertador, que ese que tiene el mismo poder de ayer, hoy y siempre, nos tiene un puesto reservado allá en las moradas celestiales. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo, hermano. Entonces, cuando el poder de Dios se muestra de cómo sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud, y con mano, y mis hermanos, déjenme decirle que el pueblo no salió, si se entiende el dicho, con una mano atrás y con una mano adelante. El pueblo salió con mucha bendición que del mismo pueblo opresor le dio. Así lo sacó el Señor, con mano fuerte, y lo sacó con bendiciones. Así nos ha hecho a nosotros. Nos sacó de ser pecadores destinados para condenación eterna. Nos sacó para vida eterna. Dice que nos ha hecho, fíjese, hijos de Él. Hijos de Dios. Espero y quisiera que no se nos hiciera como que común, hijo de Dios. No, entender hijos del Creador, del que creó todo, del que ha existido, existido y va a existir, del que depende todo. Entonces, Él muestra cómo nos puede sacar de cualquier situación dura que estemos viviendo. Pues es Dios de maravillas. Es Dios que hace grandes proezas. Es Dios que así como dio de comer a tanta gente en el desierto, donde no hay nada. El desierto es desierto, no hay nada, y el Señor ahí los bendijo en gran manera. Así nos puede bendecir a nosotros, si le creemos a Él y hacemos lo que Él nos ha mandado. Así como ese pueblo clamaba, tenemos que clamar cada uno de nosotros. Y fíjese lo interesante, que cuando clamó más el pueblo al Señor, cuando más oprimido estaba, cuando más el yugo era fuerte.
No digo que esperemos. Yo soy de las personas que piensan, hermanos, que no tengo que pasar, tropezarme y aprender de ese tropiezo. Si alguien pasó y se tropezó, aprendamos de esas experiencias. Seamos sabios. No es necesario que vivamos una vida llena de maldad para que nosotros digamos, podemos testificar de ello porque yo lo viví. Habrán personas que lo vivieron y ellos testificarán. Pero si nosotros podemos llevar una vida santa, apartada para Dios, hagámoslo. Porque al final, ¿a quiénes les va bien en la vida, hermanos? ¿Quién es el ganador de hacer lo que el Señor nos ha mandado? Dios. Dice el hermano Montoya, Dios con nosotros es Dios. Y Dios sin nosotros es Dios. Pero nosotros sin Dios, hermanos, ¿qué somos? Nada. Nada somos nosotros sin Dios. Entonces, muchos, fíjese, muchos que nos conocieron, nos conocen y van viendo una vida de crecimiento en nosotros, han aprendido a vernos de distinta manera, han aprendido a ver a Dios en nosotros, porque nosotros somos representantes de Dios, porque no es posible que haciéndonos llamar cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, convertidos al Evangelio, sigamos viviendo de la misma manera. Sigamos haciendo lo malo, sigamos hablando mal, sigamos en todo lo malo que hacíamos. No es posible. Entonces, hoy como pueblo de Dios, mire, somos bombardeados. Hoy si usted quiere hacer la voluntad de Dios es hacer lo bueno. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo bueno. Pecar contra Dios es hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de la facultad? Ahí dice, pecado es hacer todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día, hermano, si usted hace lo contrario al pecado, usted es raro. Usted es raro. No me dejarán mentir los que tenemos el privilegio, pues la bendición de trabajar y estar rodeado de compañeros de trabajo. Y si no apoya el levantamiento en contra de, usted es raro. Usted tiene que apoyar, usted tiene que expresarse mal del jefe para que, ahí sí te aceptamos. Y nosotros no estamos llamados a eso, nosotros estamos llamados a respetar a nuestros jefes. Son malos, ese es lío que van a tener que verse con el Señor, hermano. Porque si nosotros nos ponemos a juzgar, ya fallamos. Entonces, el enemigo en este tiempo se ha propuesto para que el poder de Dios no se haga en nuestras vidas. Fíjese que hay alguien que ponía un ejemplo, pero que él era cazador de conejos. Él hizo un camino en medio del bosque bonito y puso comida de conejo. Y llegó, y alguien le preguntó, y llegó el conejo, puso una distancia de 10 metros. Y los conejitos buzos llegaron el primer día, uno, y se comió la primera migaja, digamos, y se fue. No siguió el camino. Llegó, probó y se fue, va. Y alguien se burló y le dijo, mira, le dijo, si vos querés cazar conejos, ¿y dónde están las trampas? Le dijo, espérate, le dijo. Y así pasó una semana, fíjese, hermano. Llegó el conejito a 1 metro, el siguiente día llegó 2 metros, el tercer día, al final de la semana, había cruzado ya los 10 metros del camino que le había hecho y se comía lo que este hombre ponía. El sexto día comenzó a poner trampa. Los conejitos pasaban ya tranquilos, no había nada. Obviamente, cazó barbaridad de conejos. Es lo mismo que hace el diablo ahora, hermanos. Simple y sencillamente no es malo, es bueno. Lo que le dijeron a Eva ahí en el jardín es mentira. No te vas a morir. Él teme que seas igual que él. Lo hizo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Mire, con artimañas sublimes, el enemigo de repente ni cuenta nos podemos dar cuando, como decía alguien, nos salimos del huacal. Cuando nos cae el 20 y todavía el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, está mal. Entonces,
Así obra el enemigo. Y eso hace que el poder de Dios no se vea en nuestras vidas. Y nosotros digamos, ¿y dónde está ese poder, ese Dios que yo leo en la Biblia? Yo no lo veo en mi vida. No lo vamos a ver si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir si no tenemos esa relación con Dios? No se van a desarrollar el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Fíjese que se ve la mano de Dios Todopoderoso desde la creación del hombre, la formación de su pueblo escogido y el envío de su Hijo unigénito, a morir en nuestro lugar. Unigénito. Fíjese, la mano de Dios, creación del hombre, toma un pueblo, lo hace para sí pueblo suyo, manda a un libertador, Moisés, después manda a su Hijo Jesús para salvar a todo aquel que en Él crea. Ahí no mandó por pueblos, mandó por todo aquel que en Él crea. ¿Sabe? Es bueno vernos como el pueblo de dura cerviz de ese entonces, porque cuando nos vemos actuando mal, es más fácil reconocer lo que estamos haciendo mal, pedir perdón al Señor y caminar de nuevo. Pero cuando creemos que Dios, o que ya logramos el 100% de plenitud de vida cristiana, ahí estamos mal. Porque mire, nunca vamos a dejar de aprender y el Señor nunca nos va a dejar de enseñar. Sino los que están aquí, que están avanzados en edad, no me dejan mentir. El Señor, cada día han sido nuevas sus misericordias, como dice la palabra, ¿o no? Cada día. Entonces, hoy día quiero que recordemos que Dios no ha cambiado, hermano. Dios es exactamente el mismo. Dios es exactamente igual. Y lo que quiero que nos llevemos esta noche es que Dios lo puede volver a hacer. Simple y sencillamente, Dios necesita que seamos obedientes a su palabra, que tengamos una relación con Dios. Relacionémonos con Dios. ¿Cómo? No le podemos pedir porque no sabemos qué Dios es, simple y sencillamente. No le conocemos. Y por medio de la palabra lo llegamos a conocer. Entonces, para concluir, hermanos, obedezcamos para permanecer en nuestra tierra prometida. Porque el pueblo de Dios permaneció y lo sacaron. Pero el Señor ha sido fiel, que todos los conquistadores del pueblo de Israel, todos esos imperios grandísimos pasaron. Israel los vio pasar a todos. Y hasta la fecha es un pueblo bendecido por Dios. Y se acuerdan que dice también, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. El pueblo de Dios ahí está. Al no hacer la voluntad de Dios, vamos a ser esclavos todas nuestras vidas. Probablemente en una silla de una iglesia. Porque entre nosotros mismos sí nos podemos engañar, pero a Dios no. Aún siendo malos, Él ya nos sacó. Él ya nos sacó de toda maldad. Él nos va a probar en el transcurso de la vida. Pero cuando nosotros vayamos de victoria en victoria en esas pruebas, el poder de Dios lo vamos a ir viendo. Y no nos olvidemos, hermanos, Dios lo puede volver a hacer. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, no cambia. Su palabra dice que todo aquel que en Él cree no se pierde. Amén. Todo aquel que en Él cree. Así es que Dios lo puede volver a hacer. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Vamos a darle gracias al Señor.